Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Este miércoles se conmemoró el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Diferentes colectivas antirracistas y organismos internacionales coordinaron espacios de reflexión sobre cómo reducir las desigualdades que enfrentan las personas racializadas en el país. ¿Cómo se ve el racismo en México? ¿Cómo podemos crear espacios seguros para todas las personas? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 5 jóvenes activistas, así que acompáñanos en la siguiente hora que ya inicia Sin Filtro. El racismo en el país es el tema de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Arturo Noyola. Él es integrante de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas y coordinador general de justamente esta red, pero en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto poder saludarte nuevamente, Natalia. Bienvenido de vuelta. También Marisela Hernández, integrante de Racismo MX. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida de vuelta. Está también por primera vez Ariadna Hernández, estudiante de Relaciones Internacionales en el Colmex e integrante de Racializades Colmex. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y Marianela Baltazar, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas y del Observatorio de Género en Michoacán. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos. Bienvenida. Y por último también nos acompaña Jere Caleum, integrante del colectivo Poder Prieto y de Black Lives Matter México y estudiante de Negocios Internacionales en la UNAM. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy emocionado por esta plática. Bienvenido, bienvenidas todas. En este primer bloque hay que empezar a hablar pues justamente de por qué es importante hablar de racismo en nuestro país y para eso vamos contigo, Mari. ¿Por qué es importante conmemorar este día contra la discriminación racial? Y tú pues estuviste participando en algunos eventos justamente por esta fecha, entonces también si quisieras hablarnos un poco sobre eso. Sí, bueno, es importante la conmemoración de este día porque el racismo es un sistema de opresión que existe, ¿no? Que está ahí, que ha estado históricamente, ¿no? Y también este día nos toca recordar también a estas personas activistas que han luchado para, pues justamente los derechos de las personas racializadas. Entonces es importante seguirlo conmemorando porque también nos permite abrir conversaciones, ¿no? Sobre cosas que pensamos que no están ahí, pero que existen. Por ejemplo, en México está como mucho esta narrativa de es que en el país no existe el racismo, existe el clasismo, ¿no? O sea, porque juzgan a la gente porque es pobre o que está en condiciones de pobreza. Sin embargo, el racismo sí existe, ¿no? Y existe como un sistema de opresión que pone a las personas racializadas, morenas, afroindígenas en desventajas. Y bueno, eso lo podemos platicar después. Lo que hicimos... Yo en Racismo MX formé parte, bueno, del YALP, de la generación 2022, y a partir de ahí empezamos con procesos de construcción de varios proyectos. Mi proyecto en específico es enfocado en evitar el racismo y la discriminación racial en los procesos de contratación de las empresas, o sea, porque parece que no están ahí. Sin embargo, hay toda esta perspectiva de qué significa tener una buena imagen o una imagen ejecutiva, y toda esta viene cargada de prejuicios y estereotipos raciales. Entonces estuvimos trabajando con eso, estuvimos también dando charlas, ¿no? Desde Racismo me invitaron también a participar en un espacio para personas periodistas sobre cómo hacer notas sin estos sesgos y estereotipos, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que el lenguaje y las narrativas también llevan consigo una carga racial muy importante. Entonces, desaprender y reaprender nuevas narrativas en las que las personas racializadas nos encontremos en otra posición, pues es muy importante también para posicionar los temas. Bien, Arturo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué actividades realizaron desde tu colectivo? Y también un tema muy importante que ya empezó aquí a hablar Mari, que es distinguir el racismo del clasismo y otros sistemas de opresión que todos funcionan al mismo tiempo, pero no por eso, no porque existan los dos significa que entonces no hay racismo y solo es clasismo, ¿no? Ok, bueno, desde la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas lo que hicimos para este día fue un proceso más interno. Creemos que es igual de importante hacerlo al exterior, pero también hacerlo hacia el interior, hacia los integrantes y reflexionar sobre estos procesos. Entonces, la forma en la que nosotros conmemoramos este día fue haciendo una sesión de estudio y de plática entre los integrantes de la red, precisamente siguiendo esta lógica de primero hay que formarnos, hay que trabajar lo que sabemos, sobre todo porque los espacios
como este que es la red, no creemos que exista allá afuera la gente completamente preparadas, como ya el activista, el antirracista, sino que son espacios de formación. La gente se acerca a estos espacios buscando un lugar donde aprender, y eso es lo que se ha convertido en la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas durante los últimos 3 años. Un espacio donde se aprende en conjunto y donde se reflexiona sobre estas temáticas. Entonces, el día 21 estuvimos trabajando de manera interna una sesión con los integrantes, sobre todo con las personas que se acaban de anexar a nuestra organización en los últimos meses. Y bueno, eso fue lo que hicimos en ese día. Y respecto a la cuestión del racismo y el clasismo, a mí sinceramente la idea de clasismo me parece la versión más suave, más blanda y más políticamente correcta de decir racismo. La gente, sobre todo en este país, prefiere hablar de clasismo porque es más sencillo. Prefiere seguir este discurso de sí, cambio de clase social, se elimina toda la cuestión racial. Entonces se convierte en un elemento como narrativo de, es como eres pobre porque quieres ser pobre, eres discriminado racialmente porque quieres ser discriminado racialmente porque no quieres salir de la posición social en la que te encuentras. Entonces por eso no me gusta la cuestión del clasismo, es una cuestión muy sigue el discurso del yo puedo hacerlo esto, de la meritocracia, entonces se vuelve una discusión muy suave, que evita ver como toda esta macroestructura que está ahí presente, que evita entender que esta sociedad, que la sociedad mexicana se encuentra segregada per se desde su fundación, porque así es como se articuló para que fuese útil a los intereses no solamente del capital, sino también del propio Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, creo, y desde la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, promulgamos que lo primero que hay que hablar, y de forma directa, es hablar que México es un país constituido de forma racista y que el racismo está imperante en la propia identidad de la mexicanidad, puesto que los fundamentos de la misma fueron promulgados por un personaje bastante controversial, que es José Vasconcelos, un fascista y un racista. Entonces, hablar del racismo implica cuestionar qué es la identidad mexicana. Entonces, por eso nosotros promulgamos hablar primero de racismo y después de clasismo, en este sentido de que eso es lo duro, eso es lo que tenemos que atender. Muy bien, ¿cómo lo ves tú, Marianela, todo este tema y también qué actividades realizaron desde tu colectivo, que es la Red de Abogadas Indígenas? Bueno, hablar de racismo es un tema muy complejo en la actualidad en México, justo porque se niega a las otras personas. Tenemos esta idea de hombre blanco, occidental, donde se desea el anhelo blanco y de ahí se deriva esta idea de racismo, de que las razas, que en este momento este término pues ya está eliminado el hablar de razas, porque justo decían que ciertas personas con características particulares eran superiores a otros, entonces estos se acumulaban el poder y las demás personas que no encajaban dentro de este molde, dentro de este estereotipo, eran segregadas. Entonces, este es un día para visibilizar estas distintas formas de opresión y como ya lo comentaba, no solo hablamos de racismo, sino también viene la xenofobia, el clasismo, la violencia por razón étnica, en este caso de las personas de comunidades o pueblos indígenas, cómo se vive siendo una persona de una comunidad indígena, cómo se vive siendo una mujer indígena, quizá fuera de su comunidad, en las universidades, en una sociedad que intentó visibilizar durante años a los pueblos indígenas dentro de la conformación del Estado mexicano y la civilización, donde decían que si eras indígena era una forma de retraso para México. Sí. De ahí que solamente en la actualidad 6% de las personas puedan o hablen una lengua indígena. Esta idea de aniquilar al indio, ¿no? Es decir, no, pues el indio no existe en México porque vamos progresando después del siglo XX. Dentro de la Red de Abogadas Indígenas hemos hecho distintas formas para incidir, que pues quizá un poco más adelante podamos hablar de lo que hemos hecho desde la Red de Abogadas Indígenas. Bien, ¿cómo ves tú este tema, Jere? ¿Qué quisieras agregar a esta primera conversación del Día Internacional contra la discriminación racial? Pues estoy súper de acuerdo con estas personas que tengo aquí en esta mesa, están súper preparadas en el tema y creo que es muy importante tener esos espacios.
me gustaría retomar esta parte, ¿no?, que mencionas de José Vasconcelos, sumamente importante, porque en la educación nos enseñan eso, ¿no?, la parte del mestizaje, que todo México somos uno, ¿no? Y investigando más de eso te das cuenta que fue un mestizaje, pero un mestizaje controlado, ¿no?, como guiado. Hay un dato que es que alrededor del 1920, ¿no?, hubo una prohibición de entrada a africanos, árabes, chinos, etcétera, porque justo esta parte de no querer, y voy a usar esta palabra porque es la palabra que en su mente es la que tiene, ¿no?, como contaminar este justo avance que se tiene de aclararse, ¿no?, a partir de cuándo, de 1500 y tanto, ¿no?, la conquista. ¿Por qué? ¿Por qué la mezcla, no? ¿Por qué indígenas con españoles? Para acceder a una mejor posición en la sociedad, ¿no? No para que el hijo del español se vaya oscureciendo su descendencia, sino más bien para que el hijo del indígena vaya aclarándose, ¿no? Y entonces en este proceso se borran muchísimas cosas. Este es un día que se tiene que conmemorar definitivamente porque la discriminación está fuerte en este país. Pero no nada más este día, ¿no? O sea, en general creo que hay que hacer una constante lucha, ¿no? O sea, siempre algo que se dice, ¿no? No seas solamente no racista, sé antirracista. Constantemente busca avanzar desde tus propios medios, ¿no? Por ejemplo, yo empecé así hablando de esto en mis clases, ¿no?, en la escuela, y me tiraban de loco y me querían callar y etc, etc, etc. Pero eso de seguir hablando, ¿no? Y obviamente va a incomodar porque es un tema que nunca se ha querido decir en voz alta, ¿no? No hables del racismo porque pues, el 80% de la población somos población racializada, es decir, morena, es decir, oscura. Ahí entra el porcentaje indígena y afromexicano. Entonces, pues un país siendo tan grande la población morena, ¿no?, igual a tan grande la población que sufre esta opresión y que al mismo tiempo también la replica, pues entonces es creo que difícil poder entendernos a nosotros mismos como sujetos oprimidos y preferimos justo pasar la pelotita a otros temas, ¿no? Y creo que entra lo de la interseccionalidad. Sí. Como el clasismo, xenofobia, misoginia, LGTB, fobia, ¿no? Pero pues sumamente importante. Sí, que seguro serán temas que también abordaremos en el siguiente bloque, pero antes de eso, Ari, me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante hablar de racismo en un contexto universitario? Tú que vienes de un colectivo relativamente nuevo en el Colmex. Ok, para empezar, creo que me gustaría hacer una distinción entre raza, racialización, racismo y discriminación racial, ¿no? Que son conceptos totalmente diferentes. De raza se habla de un argumento biologicista, que de hecho ahora ha sido muy sonado, pues las razas no existen, ¿no? Al inicio sí, esta ciencia europea, eurocentrista, blanca, nos decía como que sí, las razas existen y es por eso que hay una herencia de intelectualidad, cultural. Es más, incluso se calificaban rasgos físicos relacionándolos con la cultura, con qué tan inteligente eres, con tu carácter, ¿no? Se llegó a cuestionar la colonización y la civilización de, ¿tiene caso evangelizar a los negros si no tienen alma? ¿Para qué? ¿No? Tenemos el juicio de las castas, ¿no?, para los indígenas. Entonces, me parece que eso es importante. Las razas no existen, existen los procesos de racialización, que es un proceso social y es una construcción social, es una construcción en la cual sí a ciertas características fenotípicas le da ciertas características culturales y eso se dice que se hereda, pero en realidad no. Hay diferencias, sí, pero eso no tiene nada que ver con lo cultural, no tiene nada que ver con lo intelectual, simplemente son diferencias de adaptación, ¿no? Entonces, es eso. Después, la discriminación racial es algo que pasa, son conductas que pasan sustentadas en esta ideología racista, ¿no? La ideología racista es con base en estas diferencias que se heredan culturales, que son esenciales del ser humano, jerarquizamos, blancos, indígenas, lo que sea, ¿no? Entonces, una discriminación racial es algo que es una acción que está sustentada, se puede ver en exclusión, se puede ver en violencia, pero creo que es algo importante el ver que no solamente son conflictos visibles cuando se habla de una discriminación racial, sino también de los invisibles, ¿no? ¿Qué pasa con estos comentarios pasivo-agresivos que luego obtenemos? O incluso el que vas a una sección de productos de cabello en el súper, no hay productos de cabello para cabellos afro. O si los hay, son muy escasos. Sí. Entonces, o incluso lo que comentaba Mari, ¿no? O sea, es esta parte en la cual
qué peinados son vistos como profesionales y qué peinados como no. Entonces son todos estos tipos de cosas y también me gustaría abonar el que no es una discusión moral. No, muchas veces le abonamos el racista, ya es una cosa esencial y ya es una cosa que eres una mala persona. Y la persona a veces se siente atacada y es como que no, pero yo no soy del Ku Klux Klan. Sí. Yo no ataco a las personas. Pero es un adjetivo, es un descriptor de un instante en el que dijiste algo, en el que hiciste algo que fue racista. Y eso puede afectar, no significa que seas una mala persona. Y en un contexto universitario es esencial porque hay una falta de oportunidades y una falta de acceso a ellas derivado de esta discriminación estructural, ¿no? Sí. Que es de lo que hablábamos de lo invisible. Muchas personas dicen, no, pero pues es que yo no veo al color de la piel de la persona cuando le ofrezco un trabajo. No, pero sí lo ves. ¿Cuándo fue la primera vez en la que le dijiste a un blanco como de que no veo tu color de piel? Jamás se lo dijiste a un negro, se lo dijiste a un moreno, ¿no? Sí. Entonces es esto en el cual pues se ve incluso en que para estudiar de la secundaria en adelante en México tienes que saber castellano, tienes que saber español. Entonces, voy a detener ahí rapidísimo para hacer un corte, pero volvemos para seguir hablando de esto que me parece importantísimo y también para seguir hablando de más ejemplos como estos de cómo se ve el racismo en México. No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque seguiremos hablando sobre el racismo en México y para esto vamos a empezar ahora contigo, Arturo, para empezar a hablar de algunos ejemplos un poco más aterrizados de cómo se ve el racismo en México, porque quizás aún después del primer bloque puede haber gente que sigue insistiendo en que el racismo en México no existe. ¿Qué les dirías a estas personas? Creo que uno de los ejemplos que desde la red identificamos fue cuando se hizo el levantamiento del censo en 2020. Este censo tiene varios matices. El primero de ellos es que el Estado mexicano no lo hizo porque fuese buena persona, porque fuese una buena institución. Lo hizo porque estuvo mandatado por el Consenso de Montevideo, que le exigía que tenía que hacer ese censo. Si no hubiese habido ese consenso, dudo que hubiese habido ese censo. Porque es así, la realidad. ¿Qué pasa con este censo? Este censo incluyó una pregunta que en 2015 fue un piloto, el de si te identificas como una persona negra, afromexicana, afrodescendiente, por historia, por apariencia, por cultura. Es más o menos lo que decía la pregunta. Lo que sucede con esto es que el Estado lo pone, INEGI lo pone, y dice, bueno, cumplimos. Sin embargo, las campañas de sensibilización respecto a qué es una persona afrodescendiente, y sobre todo esa palabra, afrodescendiente, afromexicano, niega también la idea de que los pueblos pueden autodeterminar cómo se nombran, porque se categoriza la palabra negro como un sujeto, como una palabra ofensiva. Entonces le tienes que poner algo más académico, más bonito, como afromexicano, afrodescendiente. No importa que no se lo expliques a las personas, no importa que esta persona no sepa qué significa esa categoría. Entonces lanzan el censo, lanzan a los encuestadores y tampoco a los encuestadores se les sensibiliza. Entonces los encuestadores llegan y la cuestión de la racialización también es una cuestión de cómo se lee a la otra persona. Entonces los encuestadores llegan, ven a la persona, a veces omiten la pregunta porque dicen, no te ves como una persona negra, porque su lógica es como, no te ves como una persona negra de Estados Unidos, y si no te ves así, no te puedo, ¿para qué te pregunto eso? Y también pasa la de, la persona se autoidentifica como una persona negra y el encuestador decía, no, tú no eres, y marcaban como que no. Entonces, esto fue una cuestión de que el INEGI fue, te lanzo la encuesta, te lanzo a los encuestadores, no me importa si tú sabes qué significa eso y no me importa si los encuestadores saben qué significa eso. Entonces, si bien el censo arrojó una respuesta de 2.5 millones de personas identificadas como persona negra, afrodescendiente o afromexicana, creemos que esa es una respuesta sesgada, porque existen estos matices. Y lo pudimos ver cuando en la Red Nacional hicimos un estudio piloto en la Sierra Norte de Puebla, acompañados de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, porque ellos nos hablaron y dijeron, oigan, nos arrojó este resultado que en la Sierra Norte hay personas identificadas como afromexicanas y no las teníamos registrados. Entonces fuimos, hicimos las visitas y resulta que no encontramos a personas en esa zona. Entonces lo que apuntamos es que el término, cuando llegaron los encuestadores dijeron, pues eres afromexicano, no sé qué sea afromexicano, pero soy mexicano, ponme que sí. Entonces eso da esa complejidad y lo que pasa es que fue eso, simplemente te cumplo el capricho, entre comillas, para cumplir con los de Montevideo, pero a mí no me importa qué signifique eso.
Entonces, creo que es un ejemplo muy claro de cómo se manifiesta esta negación hacia la población afro, negra o como ellos decidan nombrarse. Sí, que de hecho el resultado de este censo, parece que es alrededor del 2% de la población la que se considera así. Y pues ya aquí nos dicen que esto parece ser un subregistro. ¿Cómo lo ves tú, Ari? Y también si quisiera seguir hablando sobre por qué es importante en el contexto académico, en el contexto universitario, empezar a hablar sobre estos temas. ¿También hay racismo en las universidades? Claro. O sea, creo que el racismo, a ver, venga, no somos de Marte, ¿no? Todos podemos ejercer violencia racista, todos podemos ejercer discriminación racial, ¿no? Existe esta idea de nosotros como personas racializadas no podemos ejercerla, pero simplemente por el haber crecido en un sistema en el cual están inmersas estas creencias, a veces las internalizamos. Y a veces la violencia ni siquiera es en contra de otra persona, es en contra de nosotros mismos. ¿Cómo te ves a ti? No sé, ¿cómo ves tu tono de piel? ¿No? También es cierto aspecto en el cual entran en ti las creencias racistas. Otra vez, no significa que sea malo, no significa que sea bueno, simplemente es algo que hay que deconstruir. Y hay que empezar a repensar y repensar y repensar. A mí me gustaría retomar como un análisis macro, meso y micro. Macro hablando de lo estructural, ¿no? ¿Cómo afecta a la sociedad? Ya hablamos de peinados, ya hablamos de censos, ese tipo de cosas. Ahora, lo meso, las instituciones y cómo estas permiten que estas estructuras se queden ahí, ¿no? Con el acceso, ya hablamos de ese requisito para la educación, ¿no? ¿A cuántas personas se está dejando fuera de la educación? No existe esta postura de, en donde sí hay talento, nada más, pues hace falta que busquen las oportunidades y las tomen, ¿no? ¿De verdad? Y cuando no tienes acceso a esas oportunidades, cuando ni siquiera tienes una vía para poder llegar a esas oportunidades, ¿de verdad están para ti? Creo que no. Y no significa que las personas con privilegios suficientes para haber accedido a estas oportunidades no trabajen duro o no hagan cosas. Simplemente que hay privilegios que hicieron esa vía más fácil. Hay privilegios que hicieron que no tuvieras que pasar por baches o por montañas que otras personas racializadas sí, ¿no? También quiero hablar de la educación y del mestizaje, ¿no? Pues el mestizaje justo fue entre españoles. Esta idea que tenemos es de un sincretismo entre españoles e indígenas. ¿En dónde quedaron los afro? ¿No? Apenas fueron reconocidos en 2015 para los censos de INEGI y en 2019 para la Constitución. Más de 200 años después de la creación de este país. ¿No? Más de 200 años en los cuales conocimientos, cultura, danza estuvieron presentes para su creación, ¿no? Entonces es esta parte en la cual dejamos de lado, invisibilizamos completamente a una población y decimos aún así que hay acceso, no lo hay, ¿no? Y cuando intentamos crear acciones afirmativas, es decir, sistemas de cuotas para permitir este acceso, los primeros baches son no porque le estás quitando el lugar a alguien que probablemente lo merezca más, ¿no? No sí. Porque si lo hace, tiene que trabajar por ello. Pero hay veces en las que por más que se trabaje por ello, no se va a llegar a ese lugar de acceso, simplemente por las desventajas estructurales que existen en este país, ¿no? Entonces, en un contexto universitario, desde Racializades también lo que queremos hacer es invitar a más personas desde la periferia, invitar a más personas racializadas a que entren a este tipo de contextos. Sí. Porque tampoco es solamente el quién está al frente, sino es qué tipo de saberes y cómo sí. se crean, ¿no? A quién escuchas, desde qué voz. Y eso no se puede crear si no hay representación. Sí. Si más del 90% de tu currícula es blanco. El Colmex no es una excepción, es desgraciadamente una regla, ¿no? Bien, Jere, voy contigo para que nos platiques un poco de cómo se ve el racismo en el mundo artístico en México. Tú que eres pues artista, eres actor. Sí, pues el racismo, como mencionábamos, no está presente absolutamente en todas partes, pero creo que en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que estamos pues en una pantalla, ¿no? O sea, como esta parte en la que tú observas televisión, películas, publicidad, ahí puede ser tal vez ya innegable, ¿no? O sea, si hablamos como de teoría, pues hay mucha gente la va a negar, ¿no? Pero cuando tal cual tenemos estas pruebas tan duras como sal a la calle y observa la publicidad a tu alrededor y compárala con las personas que están caminando en esa misma calle, ahí creo que pues es muy notoria este racismo, esta discriminación. Apenas participé con la UNESCO y con Racismo MX en una cápsula que se llama Revolución contra el Algoritmo, que justo es un ejercicio que también todos están invitados a hacer y a ver, donde buscas persona exitosa, hombre guapo, mujer guapa, términos generales, niña, adolescente,
Y los resultados que te arrojan son personas blancas. Todos los resultados. Ya cuando bajas bastante empiezas a encontrar personas racializadas. Y esto nos hace saber que el algoritmo y las personas que alimentan el algoritmo lo están alimentando de esta manera con este sesgo racista, ¿no? Porque un hombre exitoso se tiene que ver así, ¿no? Tantas veces. ¿Dónde está, por ejemplo, un hombre de negocios que se vea como yo, por ejemplo, que también estudio negocios internacionales, ¿sabes? No me veo ahí representado. Entonces, pues en el mundo artístico, en medios, está siendo una parte de medios, ¿no? Pues ahí se ve súper claro. Dentro de mi colectivo Poder Prieto, justo empujan mucho esta parte de buscar estas cuotas, ¿no? Y muchas personas en redes o en la oportunidad que tienen de hacer su comentario o opinión, dicen, ¿no? Podrían estar ahí en el lugar donde siempre han estado los blancos, pero es que a lo mejor no tienen el talento suficiente. Es sorprendente que las personas realmente crean que no hay talento moreno y que esa es la razón única de que no hay personas morenas siendo el protagonista de lo que quieras. Producción mexicana que no sea independiente, ¿sabes? Sí. Entonces, pues por ahí puede ir una. Y también, por ejemplo, esto es en medios, esto es en actuación. Y pues muy similar funciona en la música, ¿no? Donde se ve artistas racializados, principalmente va a ser en géneros musicales también racializados, ¿no? Teniendo así como el pop o algo así, como que al menos en artistas mexicanos se les da el empuje más a lo mainstream, a los blancos. Sí. Entonces, pues es eso, ¿no? Una constante de, si quieres sobresalir, tienes que trabajar el doble o el triple. Sí. Más para poder llegar a donde llega una persona no racializada con el esfuerzo normal. Bien, ¿cómo ves tú este tema, Marianela? Bueno, es un tema bastante de dónde se puede sacar y decir, y bueno, creo que más allá del decir estos comentarios peyorativos, el de pelo a la cintura, india segura, bájate del cerro o bajado del cerro a tamporazos, o los guaraches, ¿no? Todo ese tipo de comentarios también se traslada más allá, al acceso a la justicia, al acceso a la salud, al acceso a la educación. Por eso hablamos de una violencia estructural racial, que se origina desde las instituciones, de por qué solamente el 1% de las personas de comunidades o pueblos indígenas se matriculan a la universidad. Sí. Y todas estas cuestiones también del mestizaje, ¿no? Pero que el mestizaje no se trató de que los blancos europeos o los que vivían aquí se hicieran más indígenas, sino que el indígena se hiciera más blanco. O sea, la desaparición de eso, que entendemos como cuando lo hablamos de el mestizaje. O ahora, también hablando de mujeres desaparecidas, de los feminicidios, ¿cuáles son estas mujeres que se encuentran en los semáforos, que nadie reclama sus cuerpos? Son las de mujeres racializadas. ¿Por qué? Por unas mujeres del feminicidio lo queremos romper todo, lo queremos quemar todo, y por otras no las nombramos. Creo que eso es también estas violencias estructurales, las instituciones, cuántas son diputadas, senadoras. Si bien es cierto que nosotras que venimos de comunidades indígenas nos regimos por nuestra libre determinación y autonomía, también somos parte del Estado mexicano, también hacemos política, y cuántas se nos reconoce, cuántas somos estas mujeres que están en tomas de decisión o poder. En caso de campañas políticas, la folclorización de las mujeres indígenas desde sus textiles o como promotoras de voto, pero no como aquellas mujeres en posición de poder. Bueno, esto es solo como un resultado de años de sesgo, y bueno, solo para cerrar, quizá lo vemos un poco más adelante, que no basta con poner una persona de afromexicana o una indígena en un puesto, sino hay que ir más allá. Bien, Mari, pues nos queda un minutito antes de irnos a bloques, si pudieras, ya en el siguiente bloque seguimos hablando también del mismo tema. Pues, o sea, a mí me interesa también
ver los estragos del racismo en el país, por ejemplo, en la migración, ¿no? ¿Cuáles son las personas migrantes que aceptamos y cuáles son las que no? ¿No? O sea, ahorita viene todo el tema de los nómadas digitales y demás. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con las personas migrantes de Centroamérica o de Haití, ¿no? Que no se les está dando como el acceso al país. Y, o sea, y es una cuestión bien compleja, porque entonces ahí se une el sistema racista con el sistema clasista, con la xenofobia de nuestro país, y crea una situación muy compleja, ¿no? Y en acceso a la justicia, ni lo digamos, o sea, en México la justicia es blanca, sí o sí, o sea, son las personas que tienen acceso a la justicia y que se pueden librar también de los castigos, ¿no? O sea, aunque nosotros tenemos una visión no punitivista desde los antirracismos, al final de cuentas es como, viene desde ahí, ¿no? Porque la justicia sigue siendo blanca. Sí. Y también el acceso al país en sí, pues también tiene que ver con una condición, pues, racista. Sí. Bueno, pues seguiremos hablando sobre los efectos que tiene este sistema de opresión, el racismo en nuestro país. Vamos a una pausa, pero volvemos aquí en Sin Filtro. No te vayas. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Arturo Noyola, coordinador general de la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, Marisela Hernández, integrante de Racismo MX, Ariadna Hernández, integrante de Racializades Colmex, Marianela Baltazar, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas y del Observatorio de Género en Michoacán, y Jere Caleun, integrante del colectivo Poder Prieto y Black Lives Matter México. Seguiremos hablando sobre los efectos del racismo y para eso ahora vamos a empezar contigo, Marianela, para que sigamos hablando de este tema que nos decías. ¿Cómo se ve específicamente el racismo hacia las poblaciones indígenas y cuáles pensarías que deberían ser los primeros pasos para hacer las ciudades más incluyentes para estas poblaciones? Bueno, es importante la sensibilización a todas las personas. El decir que sí existe este racismo, las políticas públicas, que realmente sea este diálogo entre comunidades y pueblos indígenas y no una simulación, el querer llegar, no, ya hablamos, pero te lo vamos a impartir porque nosotros somos gobierno, Estado, instituciones y sabemos más que tú. Ayer justo estábamos en un foro de parteras y decía una partera tradicional, yo he estudiado desde que era niña, entonces lo sé, mis abuelos, mi mamá me han enseñado. ¿Cuál es la diferencia entre un profesional quizá de la medicina que ha estudiado 6 años y ella que hoy ya tiene 80 y ya ha estudiado desde los 5 años el cómo hacer las plantas? ¿Por qué no se le va a reconocer esta sabiduría? También esa es una forma de racismo también institucional, el llegar a querer tener un conocimiento o imponerles unas reglas, unas normas. Creo que es importante para exterminar, por decir, esta idea de racismo, quitarnos este anhelo blanco, porque no es que hablemos blancos sobre todo del color de piel, sino también de esta idealización de decir, pues, quién es el que tiene el poder. Hace ratito hablaba del mestizaje, de hacer los indígenas más blancos, ¿no? Muchos ejemplos como el presidente Benito Juárez, Porfirio Díaz, que se blanqueó en su forma para poder tener el poder, pero dejó atrás un pasado indígena. Entonces, la importancia de estar aquí con ustedes, de reconocernos, de tener una identidad como personas de pueblos comunidades indígenas, de portar nuestros textiles con este orgullo. Algo, bueno, muy rápido, dentro de la academia, la mayoría de las personas que hacemos investigación lo hacemos desde nuestros saberes y también ahí se da este fenómeno que se define como extractivismo epistemológico. ¿Qué es eso? Que van tanto los chamanes, ¿no? Que vemos tantas personas fuera, pueblitos mágicos, sí, que van ahí, se los quieren robar, pero creo que estamos un pequeño paso y aquí con muchas personas que me hacen reflexionar, entonces lo agradezco bastante. ¿Tú qué dices, Mari? ¿Cómo empezar a hacer espacios más seguros, más incluyentes para todas las personas? Primero hay que entender que, o sea, es necesario visibilizar que el racismo existe. Y no solo existe, el racismo tiene consecuencias importantes en la vida de las personas. Y también el racismo mata. De aquí me gustaría
recordar a Juan Pablo, que es un adolescente ñañú, que por hablar su lengua materna lo quemaron sus compañeros de la secundaria. Y también actualmente estamos con el caso que fue muy mediático de Norma Lisbeth, que sufrió bullying racista y a consecuencia de eso falleció. Entonces es importante tomar en cuenta que el racismo sí tiene consecuencias graves, el racismo está matando gente y no desde ahora, ¿no? O sea, eso es histórico. También el racismo como tal tiene una consecuencia negativa sobre la tierra y el territorio, ¿no? O sea, como justamente ayer también hubo una marcha en Yucatán para exigir, ¿no?, el derecho al agua de las personas y 4 personas activistas fueron encarceladas. Entonces, el racismo tiene consecuencias bien importantes que hay que visibilizar, hay que verlas, hay que nombrarnos, ¿no? Hay que nombrarnos. Yo entiendo también que es un proceso complejo decir, sí soy una persona racializada, porque en esta construcción hegemónica occidental, ¿no?, no estamos hechos para ser personas víctimas, ¿no? Y siempre es como, es que tú puedes lograrlo, tú puedes hacer lo que sea. Entonces, ponerte en una posición de vulnerabilidad es muy complejo y es un duelo muy fuerte. Entonces, vernos, aceptarnos, visibilizarnos y trabajar a partir de ahí, pues es como uno de los primeros pasos importantes. Y sobre todo también creo que una reflexión importante que hay que hacer es no tener esta perspectiva de persona salvadora, ¿no? Como yo voy a ir a salvar a los pueblos indígenas, yo voy a salvar a las personas afro, yo les voy a dar una voz a quienes no la tienen. Estas personas ya tienen una voz. Lo que tenemos que hacer es escucharles, es pausar un poco, callarnos un ratito, escucharles y hacer comunidad y crear acciones en conjunto, ¿no? Porque creo que también mucha política pública, mucha legislación viene de una visión súper paternalista de cómo les vamos a cuidar sin antes escuchar. Entonces creo que un primer paso fundamental para construir y deconstruirnos es aprender a escuchar, quitarnos esta perspectiva de personas salvadoras, ¿no? Y también entender que cada persona, cada pueblo y cada comunidad desde su propia visión tiene ya un como panorama de salir del racismo, ¿no? Hay que escucharnos, hay que construir desde ahí y creo que es fundamental que empecemos por ahí, por reflexionar, por checarnos nuestros racismos, checarnos nuestros privilegios y comenzar a escuchar a las demás personas y a partir de ahí construir en colectivo. Sí, qué importante lo que dices, Mari. ¿Tú qué piensas de esto, Ari? Uy, es que justo la discriminación racial tiene efectos que probablemente no vemos. Según la EDIS del 2021, el 51.2% de personas que reportaban que son discriminadas por su color de piel reportaron también una negación al acceso a la salud. Tan solo con eso, ¿no? Creo que tenemos suficiente. A los apoyos sociales y a las becas, 37.8%. Y a las atenciones en oficinas de gobierno, 29.8%. Esto tanto personas con tonos de piel moreno y personas indígenas, ¿no? Que son las 2 principales causas de discriminación que se reportaron en esta encuesta. Y me parece muy importante lo que dijo Marianela, el poder, ¿no? Nosotros también tenemos poder. Tenemos el poder de la resistencia y es un poder que llevamos ejerciendo durante todo este tiempo, resistir a las violencias racistas, resistir y este tipo de espacios en donde estoy escuchando a personas que realmente me están nutriendo muchísimo, creo que es ejemplo de eso, ¿no? Es un ejemplo de resistencia, es un ejemplo de que se está continuando y que esta discusión está llegando a ciertos medios. Ahora, ¿qué se puede hacer y qué se tiene que hacer? Más bien exigir hechos concretos y acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, en el colegio estamos trabajando en una encuesta para visibilizar la discriminación racial en el colegio. A partir de ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué acciones hay? ¿No? A partir de ahí, ¿cómo traemos a más personas a la academia? Es muy importante justo el escuchar, ¿no? Y el escuchar viene desde dónde, a quién le damos acceso. ¿Quién puede acceder a una licenciatura o a un postdoctoral? Un doctoral, ¿no? Entonces es esta parte en la cual incluir, callarnos cuando nos corresponde y escuchar, ¿no? Y también hablar de nuestra vivencia, que es lo que más conocemos y es a lo que vamos a llegar, ¿no? Entonces creo que de mi parte y de la parte de la academia podemos hacer eso. Sí. Exigir pues una mayor diversidad, ¿no? Nada más el 12% de las personas en México son consideradas blancas. ¿Qué pasa? ¿No? Y pues
retomando las palabras de Angela Davis, en una sociedad racista no basta con no ser racista, la neutralidad no es suficiente, tiene que ser antirracista, se tiene que denunciar y se tiene que hablar, se tiene que discutir, para que a través de la discusión se puedan exigir hechos concretos y se pueda exigir, ok, yo ya te dije que está pasando esto, Sí. ¿qué vas a hacerlo? Ahora dime qué acción va a pasar para que esto se pueda corregir. Bien, Jere, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo empezar a hacer más justo para todas las personas el ambiente artístico en nuestro país? ¿Y qué piensas de este tema de las cuotas de género que ya empezaron a hablar también? Pues mira, yo creo que como mexicanos, como una población mayoritariamente racializada, realmente tenemos el poder primero nosotros de controlar nuestra propia narrativa. ¿Y a qué voy con esto? El mundo, la sociedad, te empuja para que te alinees a algo que no eres, en el caso de una persona que no es blanca. Entonces podemos comenzar a mostrar nuestra identidad sin ocultar nuestros rasgos que nos racializan. Por ejemplo, nuestro color en las fotos, ¿no? Un ejemplo, desde lo básico, ¿no? Cómo los 10,000 filtros que te aclaran, ¿no? Sin que tú lo pidas, podemos comenzar a no usarlos. No nada más, más bien como una manifestación en contra de no quiero que me blanquees, ¿no? Y eso pasarlo a todos los aspectos de nuestra vida, incluso en la música, ¿no? Este término que odio con todo mi corazón, ¿no? El naco. ¿Con qué se relaciona? ¿Cuál es la imagen que llega a tu mente con eso, ¿no? ¿Qué música? Y entonces te das cuenta que todo esto tiene estos lazos fuertes con lo racializado. Entonces, de construir nuestra idea del gusto, de lo bueno, ¿no? de lo bonito, de la estética, es sumamente importante para poder entender soy una persona bella, ¿no? Comparto rasgos con mi antepasado y entonces en mi reflejo puedo ver a mis raíces y puedo entonces ahí encontrar a lo mejor el amor que tanto me había bloqueado a mí mismo porque yo estaba buscando encontrar en mí rasgos hegemónicos que jamás existieron. Esa como una parte, ¿no? ¿Qué más habías dicho del género? Bueno, de las cuotas de género, si te parecen una buena solución para empezar a incluir más personas, que bueno, parece que podría ser un buen incentivo o quizás Sí. el único incentivo real para Pues, poder incluir más personas. Definitivamente ahora las cabezas, ¿no? Donde quienes deciden, ¿no? Las castineras, todo Sí. eso, por voluntad propia no lo han hecho, ¿no? No han hecho esta inclusión. Entonces, pues si no se hace por voluntad propia, se tiene que empezar a hacer por cuotas, definitivamente, tanto para el género como para el fenotipo, ¿no? Como para todos estos grupos oprimidos en la sociedad que somos muchos y que cada quien no nada más pertenece a uno necesariamente, ¿no? Sí. Porque puede ser yo, por ejemplo, un hombre moreno, ¿no? Y ahí entra una interseccionalidad, pero si fuera mujer entra otra interseccionalidad, ¿no? Y a lo mejor la parte de mi estado socioeconómico entra en otra interseccionalidad, ¿no? Sí. Entonces, el poder comprender estas opresiones sistemáticas que existen y entonces darles este empuje Sí. es sumamente importante y necesario como parte de la resarción, de la reparación. histórica, la reparación histórica de esta desigualdad histórica de oportunidades que ha existido, Sí. que justo llevan a que ahora, para llegar del punto A al punto B, para una persona va a estar el camino libre, Sí. pero para otra persona va a estar lleno de 10,000 cactus, obstáculos, Sí, sí. y va a ser sumamente complejo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con las cuotas y Bien. que ojalá en el futuro no sean cuotas, que sea una decisión propia de quienes tienen el poder de traer a estas personas, de elegirlas, ¿no? Sí. Para a lo mejor un puesto de trabajo, porque ahí está también Sí. sumamente la desigualdad, o a lo mejor para un programa, Sí. ¿no? Que no sea una cuota, que sea como, quiero traer personas que se vean como las personas que lo van a ver, Claro. ¿no? Sí, definitivamente. Arturo, nos quedan 30 segunditos de este bloque, pero continuamos en las conclusiones contigo. Si quieres algo rápido para concluir este bloque. Ok, para mí y para la gente que conformamos la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, el racismo es una cuestión que mata, que es una cuestión que violenta y es una cuestión que se tiene que nombrar. La persona que es racista se tiene que nombrar con toda esa carga. La persona, y hay que hacer ese nombramiento de la carga histórica. A mí, como una persona negra,
hay toda una carga histórica que ha condicionado que mi familia viva en ciertos espacios, que tenga acceso a ciertas condiciones y que haya vivido ciertas violencias. Pero también hay que nombrarlo del otro lado. Las personas blancas fueron quienes en su pasado Sí. llegaron al punto en el que están a costa de la sangre de mis antepasados. Sí. Y eso hay que nombrarlo. Tal vez no seas racista, pero tu cuerpo está manchado de sangre de la gente que mató tu antepasado. Bien, pues este tema sin duda nos daría por mucho tiempo más. Vamos a volver a un último bloque de conclusiones, así que no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro para las conclusiones. Y ahora empezamos contigo, Ari, con tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones es que definitivamente el racismo es un problema que existe, que persiste, que mata y que daña, ¿no? Es un fenómeno que no solamente se ve en lo visible, no solamente se ve en una violencia ejercida, sino se ve en lo estructural, se ve en los comentarios que nos hacen, se ve en el, hay que mejorar la raza, ¿no? Cásate con alguien extranjero, ¿no? Se ve con todo esto, creo que es algo que motiva a una parte de discriminación en cuanto a incluso derechos humanos. Y desde la academia lo que podemos hacer es incentivar a las personas a que vengan, a que se acerquen. De verdad, si alguien necesita algo, Racializades, todas nuestras redes sociales están abiertas en cualquier momento y aparte todos nuestros eventos son de acceso libre. Entonces creo que eso es una parte inicial de la discusión, acercarte a espacios en donde puedes escuchar a personas que no solamente saben del tema, sino que lo viven. Bien, Marianela, ¿tus conclusiones? Solamente agradecer este espacio que es muy importante para nosotras, nosotros, el poder hablar, como ya lo decía Marina, nosotras tenemos voz. No necesitamos que nadie venga y nos salve y nos tome y hable por nosotras. Y ahora que ya la tenemos, que lo conseguimos, no nos vamos a callar. Eso, muchísimas gracias de nuevo y un gusto escucharlas y escucharlas. No, gracias a ustedes por venir aquí. Mari, ¿tus conclusiones? Pues nada más, pues seguir hablando, o sea, seguir hablando del racismo, seguir hablando de las consecuencias que tiene, abrir más conversaciones, ¿no? Porque no se queda, o sea, el racismo como sistema estructural atraviesa toda nuestra vida. Entonces, en función de eso, pues hay un montón de frentes, hay un montón de luchas que se están llevando a cabo y también tomar en cuenta que ninguna es más importante que otra, ¿no? Sino que más bien todas las personas racializadas en su conjunto estamos luchando desde diferentes lados por este gran monstruo que es el racismo. O sea, no nos vamos, y concuerdo, no nos vamos a callar, no nos vamos a detener, así digan que somos personas resentidas sociales, pues tendríamos que serlo, ¿no? Porque hay una deuda histórica ahí. Y hasta que las condiciones, o sea, hasta que la igualdad, esta de la que hablan, ¿no? Todas las personas somos iguales ante la ley, hasta que se vuelva real, hasta que la justicia sea real para todas las personas, no nos vamos a callar. Y aquí estamos y pues no nos vamos a callar, aquí seguiremos. Arturo, ¿conclusiones? Pues antes que nada, muchísimas gracias por este espacio. Siempre es un placer poder tener la oportunidad de hablar a nivel nacional de estos temas. Desde la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas y desde la Red de Jóvenes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, les decimos que tenemos las puertas abiertas hacia todas las personas que quieran acercarse a nosotros, que quieran platicar de estos temas, que quieran colaborar en los proyectos que llevamos, porque desde nuestros espacios consideramos que la única forma de hacer un cambio a largo plazo es desde la comunidad, es hacerlo en conjunto, es hacerlo una vez todos juntos, hacer una gran fiesta colectiva y que todas estas condiciones que nos individualizan sean dejadas atrás. Entonces, eso es lo que nosotros apuntamos, ese espacio colectivo y tiene las puertas abiertas y aquí estamos. Por más de 500 años el pueblo afromexicano ha resistido en este país y lo haremos por otros 500 años. Bien, finalmente, Jere, nos quedan 30 segunditos. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Después me gustaría invitar a todas las personas a que vayan a las redes sociales del colectivo que quieran seguir. Pueden seguir a Poder Prieto, ahí todo el tiempo estamos subiendo información, infografías y todo referente a esto, si se quieren acercar más a este movimiento antirracista y ser parte de él. También va a haber un festival Prieto para nosotros, para nosotres, para las personas racializadas por y para, donde se darán talleres y también pues habrá festejo de nuestra cultura, de nuestro color, de nuestra identidad. Entonces pues les invito mucho a que se sigan informando y que sigamos luchando para pues erradicar este racismo en el país.
Bueno, pues ahora sí que ya llegamos al final de Sin Filtro, voló el tiempo. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Jere, Marisela, Ariadna, Marianela, Arturo y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV y ahora también estamos en Instagram como @SinFiltroForoTV. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria y pues ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.